Mi padre, don Javier, me confesó que no era su hija biológica para excluirme del testamento de mi abuela. Según él, solo los herederos de sangre merecían la fortuna familiar. Lo miré fijamente y le pregunté, ¿prometes mantener esa postura? Él, con firmeza, respondió que sí. No imaginaba la sorpresa que le esperaba. El funeral de mi abuela, doña Carmen, fue exactamente como ella lo hubiera deseado, sobrio, elegante y adornado con lirios blancos. Nos reunimos en la casona familiar, una mansión colonial en el corazón de San Isidro, que siempre me pareció un escenario de novela. Últimamente, sin embargo, solo me recordaba las deudas que me asfixiaban. Mientras los parientes charlaban en pequeños grupos, me quedé contemplando el retrato de mi abuela sobre la chimenea. Ella era la única que realmente me comprendía en esta familia de apellidos rimbombantes y sonrisas fingidas. Siempre tendrás un lugar aquí, mi niña, me decía, apretando mi mano con calidez. Cuando ya no esté, me aseguraré de que estés protegida. Sus palabras resonaban en mi mente mientras veía a mi padre conversar en voz baja con el abogado de la familia, don Esteban, en un rincón del salón. Sus miradas hacia mí no presagiaban nada bueno. Tenemos que hablar a solas, me dijo mi padre tras la partida del último invitado. Su tono era el mismo que usaba para sus sermones, esos que solían terminar negándome ayuda económica por alguna razón moralista. Me llevó a su estudio, un lugar casi sagrado de mi infancia, donde se tomaban las grandes decisiones. Tu abuela dejó una suma importante, cerca de 2.500.000 pesos, además de la casona. Comenzó sin preámbulos, pero hay un problema con el testamento. A mis 29 años, seguía tratándome como si fuera incapaz de manejar mi vida. Sabía que intentaría controlar cada peso. ¿Qué problema?, pregunté, esforzándome por sonar firme, aunque un dolor de cabeza me atormentaba. Desde hacía semanas, esos episodios eran cada vez más frecuentes. La semana anterior, me desmayé 2 veces en el trabajo. Mi jefe no fue comprensivo. Ese dolor requería una cirugía de 30.000 pesos que mi seguro se negaba a cubrir por ser experimental, a pesar de que 3 neurólogos la recomendaban. He hablado con Esteban, continuó mi padre. Hay formas de reinterpretar las intenciones de tu abuela. Ella quería proteger el legado familiar. Si la abuela me incluyó en su testamento, no hay nada que reinterpretar, respondí, recordando lo poco que sabía de leyes sucesorias de un curso universitario. Él sonrió con esa condescendencia que detestaba. El testamento aún no está formalizado. Esteban y yo estamos revisando detalles técnicos. Tu abuela tuvo momentos de confusión en sus últimos meses. ¿Podríamos cuestionar su capacidad mental cuando lo firmó? Sentí como si me hubieran golpeado. ¿Estás diciendo que impugnarás el testamento de tu propia madre? ¿Que cuestionarás su cordura? Repliqué. No será necesario llegar tan lejos si cooperas, dijo. Hizo una pausa dramática. Hay algo que tu madre y yo nunca te contamos. No eres mi hija biológica. Tu madre te tuvo con otro hombre antes de conocerme. El mundo se detuvo. De todas las mentiras que esperaba, esta no estaba en la lista. Eso es imposible, balbuceé. Tengo fotos de mamá embarazada contigo al lado. ¿Fotos manipuladas?, respondió. Por respeto a tu madre. Mantuvimos esta farsa, pero con tanto dinero en juego, no puedo permitir que alguien sin sangre familiar reclame lo que pertenece a los verdaderos herederos. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. 6 meses atrás, mientras buscaba mi acta de nacimiento para renovar mi pasaporte, encontré por accidente unos documentos en el desván de la casona. Eran papeles de adopción, pero no míos, eran de mi padre. Javier había sido adoptado a los 2 años por mis abuelos tras la muerte de sus padres biológicos en un accidente. Los documentos, amarillentos y algo dañados por la humedad, tenían sellos oficiales y firmas de 1969. Algunas notas manuscritas en los márgenes eran ilegibles, pero la adopción era clara. ¿Quieres excluirme del testamento porque no soy de sangre?, pregunté, fingiendo creer su historia mientras procesaba su hipocresía. Solo los parientes de sangre merecen la fortuna familiar, declaró con una convicción que resultaba irónica. Ya hablé con Esteban. Firmarás una renuncia a tu parte en beneficio de tus primos y mío. Me extendió un documento con su firma, esperando la mía. Necesito tiempo para procesar
Logré decir, tienes hasta la lectura oficial del testamento. 3 días, respondió con un tono que no admitía réplicas. Es lo correcto, Sofía, no eres una verdadera Salazar. Al salir del estudio, las paredes parecían cerrarse sobre mí. ¿Sabía mi padre que él mismo era adoptado? ¿O era una cruel coincidencia? Esa noche, revisé los documentos que había guardado en mi apartamento. No había dudas, mi padre era adoptado. Su argumento de sangre familiar era una farsa. Recordé los comentarios de doña Rosa, la vecina de 92 años. ¿Te pareces tanto a tu abuela de joven? Me decía, no como tu padre, que siempre se pareció más a tu abuelo, a pesar de no ser. Siempre se detenía, como si recordara que no debía hablar. Mi abuela nunca hizo distinciones. Amaba a mi padre como a un hijo propio, igual que él decía haberme amado a mí. La diferencia era que ella nunca usó esa información como arma. Lloré hasta quedarme dormida, no por mí, sino por el hombre que creía poder construir su identidad excluyendo a otros, sin saber que él mismo vivía una mentira. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Contacté a una abogada independiente, la doctora Laura Guzmán, recomendada por una amiga. Le conté todo, incluida la amenaza de mi padre de impugnar el testamento y los documentos de adopción. Lo que está sugiriendo es muy difícil de probar, dijo. Cuestionar la capacidad mental de tu abuela requeriría pruebas sólidas, y cualquier abogado competente habría verificado su estado al redactar el testamento. Además, la filiación biológica no tiene relevancia legal. Cualquiera puede heredar, sea familiar o no. Entonces, ¿por qué Esteban lo apoya? Pregunté. Es amigo de tu padre desde hace décadas. Hay un claro conflicto de intereses. Podríamos impugnarlo por eso. Examinó los documentos de adopción. Esto es interesante, pero irrelevante para tu herencia. Sin embargo, es una carta poderosa para negociar si tu padre insiste en este camino. No firmes nada, le aconsejó. Puedo enviar una carta formal expresando preocupación por el manejo del testamento y solicitando una copia certificada del original. Eso debería frenarlos. Durante los siguientes 2 días, recopilé más pruebas. Visité a doña Rosa en su residencia asistida. A sus 92 años, su mente seguía lúcida, aunque a veces confundía nombres. Tu abuela era una gran mujer, me dijo mientras tomábamos té. Cuando trajo a Javier a casa, y todo el vecindario hablaba, la gente es chismosa. Ya sabes, decían que era escandaloso adoptar así, sin anunciarlo. Entonces mi padre llegó de pequeño. Pregunté, fingiendo sorpresa. Oh, sí, tendría 2 o 3 años. Un niño callado, muy callado. Sus palabras confirmaban los documentos, pero también añadían peso a mi dilema. ¿Sabía mi padre que era adoptado o era víctima de un secreto más grande? Esa tarde, mi tía Mercedes, de 74 años, la llamó. Era la hermana menor de mi abuela y siempre parecía incómoda cuando mi padre hablaba de la sangre Salazar. Tu abuela quería hablar contigo antes de morir, me dijo con voz temblorosa. ¿Sobre que Javier es adoptado? Pregunté directamente. El silencio al otro lado confirmó mis sospechas. ¿Lo sabes? Susurró. Encontré los documentos. Ahora él intenta excluirme porque supuestamente no soy su hija biológica. Típico de Javier, suspiró. Siempre obsesionado con la pureza. Si tan solo supiera. No lo sabe. Pregunté. Tus abuelos decidieron no decírselo. Pensaron que sería más feliz creyéndose un Salazar de nacimiento. Pero tu abuela, al final, sentía remordimientos. Creía que debía saber la verdad. Mercedes me entregó una carta que mi abuela le había confiado. Estaba en un sobre con el sello familiar, con mi nombre escrito en su caligrafía elegante. Querida Sofía, comenzaba, si lees esto, es porque ya no estoy y algo salió mal con el testamento. Siempre supe que Javier podría resistirse a mis decisiones. Fue un regalo para nosotros, pero su inseguridad siempre fue su mayor enemigo. Nunca le dijimos que era adoptado por miedo a herirlo. Pero ahora me pregunto si fue un error. La verdadera familia no es sangre, sino amor incondicional. Tú lo entiendes mejor que él. La mitad de mi fortuna es tuya, no solo porque te amo, sino porque eres la guardiana de los valores Salazar. Usa este dinero sabiamente y, si puedes, ayuda a tu padre a entender qué significa ser familia. Con todo mi amor,
Abuela, las lágrimas empañaban mi vista mientras doblaba la carta. Mercedes me abrazó. ¿Vendrás a la lectura del testamento, verdad? Le pregunté. No me lo perdería por nada. Alguien debe estar allí cuando la verdad salga a la luz. Al día siguiente, mi padre me llamó, furioso. ¿Contrataste a una abogada? ¿En serio? Sofía, ¿tú contrataste al tuyo? Respondí. O más bien, convenciste al abogado de la abuela para manipular su testamento. Esteban protege los intereses familiares. Tú estás haciendo un espectáculo innecesario. Seguirás con esto. Impugnar la capacidad de tu abuela. Sabes que estaba lúcida cuando firmó el testamento, hace 2 años, mucho antes de que empeorara. Dije, ¿y si hablamos de espectáculos? ¿Qué tal mentir sobre que no soy tu hija? Solo los parientes de sangre merecen la fortuna. ¿Estás seguro de eso? Es un principio. Insistió. Los Salazar siempre lo hemos hecho. Así, te veo mañana en la lectura. Concluí, con una calma que no sentía. Esa noche no dormí, repasando cada posibilidad. Era justo revelar un secreto que mis abuelos guardaron por décadas, pero luego recordaba mis deudas, la cirugía que necesitaba, y cómo mi padre no dudó en mentir para despojarme. La verdadera familia no es sangre, había escrito mi abuela, y tenías razón. A la mañana siguiente, me vestí con cuidado, un traje negro sencillo, el collar de perlas que mi abuela me regaló en mi graduación y los documentos de adopción en un sobre. Me miré al espejo. Esto no es venganza, me dije, es justicia. El despacho de don Esteban era tal como lo imaginaba, madera oscura, libros de leyes, un aire de solemnidad. Los familiares llegaron uno a uno. Mercedes me dio un abrazo discreto. Mis primos, siempre condescendientes, me lanzaron miradas de falsa compasión. Mi padre entró último, con aire teatral, buscando el documento de renuncia en mis manos. Le sostuve la mirada. Ya que estamos todos, comenzó Esteban, incómodo por la presencia de la doctora Guzmán. Procederemos con la lectura del testamento de doña Carmen Elena Salazar. Mientras leía las formalidades, observé a mi padre, impaciente, susurrando. A su hermano menor, mi tío Carlos. La casona en San Isidro queda para mi hijo, Javier Antonio Salazar. Leyó Esteban. Mi padre asintió, como si fuera lo mínimo. De mi patrimonio, valorado en aproximadamente 2.500.000 pesos, el 50% será para mi nieta, Sofía Isabel Salazar. Inaceptable, interrumpió mi padre, levantándose. Hay información que podría invalidar esto. Esteban parecía nervioso. ¿Qué información?, preguntó, aunque claramente lo sabía. Sofía no es mi hija biológica, anunció mi padre, mirando a todos. No comparte la sangre Salazar. Mi madre no estaba en plenas facultades cuando firmó este testamento. La doctora Guzmán se levantó. Disculpe, don Esteban, pero como representante de la señorita Sofía Salazar, debo señalar que estas acusaciones son irrelevantes. Doña Carmen estaba lúcida al firmar, como usted certificó. Además, la filiación biológica no tiene peso legal para designar herederos. Mi padre la fulminó con la mirada. ¿Quién es usted? Laura Guzmán, especialista en derecho sucesorio. Estoy aquí porque mi clienta fue informada de un intento de manipular el testamento. Un murmullo recorrió la sala. Mis primos intercambiaban miradas, algunos sorprendidos, otros incómodos. Esto es ridículo, bramó mi padre. Sofía no es una Salazar de verdad, solo los parientes de sangre merecen la fortuna. Me levanté lentamente. ¿Estás seguro de ese principio, papá? Por supuesto, la sangre define a la familia. Es lo que mi madre creía. ¿Prometes mantener esa postura? Sin duda, me dijo. Triunfal. Don Esteban, dije, entregándole el sobre. Tengo documentos relevantes sobre la sangre familiar. Esteban los examinó. Su expresión cambió. ¿Son documentos de adopción?, anunció. ¿Adopción?, frunció el ceño mi padre. ¿Tus documentos?, dije. La abuela y el abuelo te adoptaron a los 2 años tras perder a tus padres biológicos. El color abandonó su rostro. Imposible. Es una falsificación. Son auténticos, intervino Esteban. Tienen sellos y firmas de 1969. Es mentira, insistió mi padre, pero su voz temblaba. Doña Rosa recuerda cuando llegaste, dije. Y tía Mercedes también. Todos miraron a Mercedes, que asintió. Era un secreto que tus padres decidieron guardar.
Te amaban como si hubieras nacido de ellos. Mi padre se desplomó en su silla. Todos lo sabían menos yo, murmuró. Solo los mayores, respondió Mercedes. Según tu propio principio, dije suavemente, tampoco tú deberías recibir nada. No eres un Salazar de sangre. El silencio era denso. Podía ver la lucha en sus ojos, en negación, ira, y luego un atisbo de comprensión. ¿Por qué no me lo dijeron?, susurró. Por la misma razón que tú querías negarme mi herencia, respondí. Miedo a que te trataran diferente. Pero la abuela nunca hizo distinciones. Esteban carraspeó. Hay un mensaje personal en el testamento. Para casos de disputas, buscó entre sus papeles, sacó un sobre sencillo con la caligrafía de mi abuela. Queridos míos, leyó. Si están oyendo esto, hay un desacuerdo. Déjenme ser clara. Javier, le elegimos cuando eras un niño. Nunca fuiste menos nuestro. Sofía es tu hija como tú fuiste nuestro hijo. La familia es amor, no genética. Esteban se detuvo, la letra irregular por el Parkinson de mi abuela. Cuando terminó, sexta lágrimas en los ojos de Mercedes. Mis primos miraban al suelo, avergonzados. Mi padre parecía más pequeño, su mundo desmoronándose. La lectura del testamento se mantiene, concluyó Esteban. Nadie objetó. Al salir, mi padre tocó mi brazo. Lo sabías desde hace tiempo. 6 meses. Encontré los documentos buscando mi acta de nacimiento. ¿Por qué no me lo dijiste? No era mi secreto. No quería herirte hasta que intentaste quitarme lo que la abuela quería para mí. Asintió, perdido, se fue sin mirar atrás. 3 días después, escribió cuánto era la cirugía. 30.000. El seguro dice que es experimental. Al día siguiente, hablaré con un amigo del hospital. Podría ayudarte con un mejor precio. Esos seguros son un robo. No era una disculpa, pero era su manera de procesar. La semana siguiente, canceló 2 reuniones sobre la herencia. El abogado dijo que estaba indispuesto, lo que significaba que estaba bebiendo. Algo raro pero intenso cuando su mundo se tambaleaba. Mi primo Luis me llamó para insultarme, diciendo que destruía a mi padre. Tuve que bloquearlo. Esa noche, encontré una foto vieja de mi abuela sosteniendo a mi padre de pequeño. La forma en que lo miraba, con amor y preocupación, me conmovió. La guardé en mi cartera. 3 semanas después, mi padre apareció en mi puerta sin avisar, oliendo a whisky, con una caja vieja. Estuve en un hotel, luego con Roberto, dijo. Empujó la caja hacia mí. Dentro había un álbum de fotos en blanco y negro, un recorte de periódico sobre un accidente y documentos médicos. Mis padres biológicos, dijo con voz áspera. Mi padre era carpintero, mi madre, modista, irónico. No, toda mi vida presumiendo del linaje Salazar, y vengo de gente común. La conversación fue incómoda, con silencios largos. No hubo reconciliación. Solo 2 personas heridas navegando lo desconocido. Ya liberaron los fondos, comenté. Puedo programar la cirugía. Bien, dijo. Hizo una pausa. He estado viendo a un psicólogo. Ridículo a mi edad, pero Mercedes insistió. Fue lo más cercano a una explicación. La fortuna de mi abuela pagó mi cirugía, que se complicó y requirió otra intervención, y parte de mis deudas. El resto lo invertí como ella hubiera querido. Esa noche, mi padre se detuvo frente al retrato de mi abuela en mi sala. Debió decírmelo, murmuró. Toda mi vida fue una mentira. No todo, respondí. Te amaba. Eso no era mentira. Se encogió de hombros y se fue, olvidando su paraguas bajo la lluvia. Hoy, la relación con mi padre es complicada. Hablamos cada 2 semanas. A veces es casi normal. Otras, está resentido, diciendo que le robé su identidad. Que vea a un terapeuta. Es un milagro. Luis sigue sin hablarme. Mercedes es el pegamento de esta familia disfuncional. Algunos dicen que debí guardar el secreto. A veces me pregunto si valió la pena destrozar a mi padre por el dinero. No soy una heroína. Hícelo. ¿Qué creí necesario?